Muy buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios, para poder terminar el sábado meditando en la palabra de nuestro Dios. Nos hemos gozado en este día sábado. Hemos ido a nuestra iglesia. Hemos compartido con nuestros hermanos la palabra de Dios. Hemos compartido con ellos en el almuerzo. Vinimos aquí a nuestro hogar. Fuimos a caminar un parque con nuestra esposa a la naturaleza y ahora estamos aquí cerrando el sábado con otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Todavía estoy un poco afectado de la garganta, pero si Dios permite, podemos hacer este estudio de la palabra de Dios. Para comenzar, quiero leer en esta tarde el matinal título que lleva por nombre La fe por la cual vivo, para el día 7 de abril, titulado Paz por medio de la cruz. Un momento, por favor. El abanico me afecta. La fe por la cual vivo, para el día 7 de abril, titulado Paz por medio de la cruz, dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Perdón. Si los pecadores pudieran ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la cruz y pudieran obtener una visión plena del Salvador crucificado, comprenderían la profundidad de la compasión de Dios y la pecaminosidad del pecado. A medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo miráis con aborrecimiento. Ansiáis ser perdonados, ser limpiados y libertados. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y la semejanza en Él? Lo que necesitáis es paz, el perdón, la paz y el amor del cielo en el alma. No se los puede comprar con dinero. La inteligencia no los puede obtener. La sabiduría no los puede alcanzar. Nunca podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo.
Mas Dios os los ofrece como un don, sin dinero y sin precio. Id pues a él y pedidle que os limpie de vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Creed que lo hará, porque lo ha prometido. Cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarlo, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, ha alcanzado el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Agradecer a Dios por el don de su Hijo amado y pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Queremos saber lo malo, lo perverso, lo dañino, lo que cómo Dios odia el pecado. Miremos a la cruz. Cuando nosotros miramos a la cruz, nos damos cuenta lo que mi pecado le hizo a Dios. Cuando yo llego y veo a Jesús colgado de ese madero, desnudo, cuando yo lo veo rogando para que Dios, el Padre, le perdonara los pecados a los verdugos que lo estaban crucificando, cuando yo lo veo diciendo al Padre que se sentía solo, que lo había abandonado, cuando lo veo clamando en la cruz, cuando veo allí colgado, sufriendo, agotado, y pregunto qué causó ese dolor en el Hijo de Dios, la respuesta es: por amor estoy aquí, por amor a ti, porque si yo no muero en la cruz, no hay medio alguno por el cual tus pecados puedan ser perdonados. O sea que mi mentira, mi hurto, mi adulterio, mi fornicación, mi asesinato, mi idolatría, y cuando tomo el nombre de Dios en vano diciendo ser cristiano y me comporto como un mundano, todos esos pecados míos fueron los que llevaron a Cristo a colgar de la cruz. Y cuando yo veo eso, yo puedo entender un poco lo mucho que Dios odia al pecado, al punto que dio a su Hijo, se dio a sí mismo para poder pagar esa deuda que yo no podía pagar. Nosotros no deberíamos, no podemos usar la condenación, la vulgaridad, el miedo, el sensacionalismo para que el pueblo de Dios quiera abandonar el pecado. No. Dios nos llama a nosotros a llamar al pecador a abandonar el pecado porque ama a Dios. No podemos forzar a la gente. Dios no fuerza a nadie. El único que utiliza la fuerza para que la gente lo acepten y quiere por la fuerza que lo adoren es Satanás. Y lo podemos ver en la historia de Nabucodonosor, cuando quiso forzar a los 3 hebreos para que lo adoraran a través de la imagen de la estatua, y después que los 3 hebreos fueron librados del horno de fuego, Nabucodonosor quiso forzar a la gente para que adoraran a Dios. Dios no fuerza a nadie. Dios quiere que todos vayan a Él y lo obedezcan por amor. Así que miremos a la cruz para que podamos entender el odio de Dios por el pecado, pero también para que podamos entender el amor de Dios por el pecador
por ti y por mí, y nosotros deseemos abandonar el pecado por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias nuevamente porque tenemos la libertad de ir ante ti de rodillas para estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos das el tiempo, nos das el deseo y la necesidad en nuestros corazones para buscarte. El mundo no quiere saber de ti. La juventud se está apartando de tus caminos. Y tu pueblo también no quiere sacar el tiempo, ni aun en tu día santo, para estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en esta tarde, para que en nuestros corazones, en nuestra mente, haya el deseo, el anhelo, la necesidad de buscarte cada día y estudiar tu palabra como tú lo has dicho. Y que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine en este momento para poder honrarte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Estamos aquí para continuar el estudio del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Tenemos al hermano Philip, no sé cómo va a ser, él no entiende en español mucho, pero está ahí. Que sea el Señor el que le traduzca y se produzca el milagro de las lenguas, de los idiomas en este momento. Es el único que veo, no veo a nadie más conectado, pero estamos aquí. Quiero leer donde nos quedamos la semana pasada en el libro de Deuteronomio. Quiero volver a leer ese pasaje del libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 15. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 15. Quiero leer nuevamente esos pasajes para comenzar el estudio de esta tarde. Porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Pueblo especial. Nosotros. Dios nos ha escogido a nosotros para ser un pueblo especial. 7. No para ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová o has escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos. Capítulo 8 verso 8 del capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pueblo pequeño, Dios nos sacó de la esclavitud del pecado de Egipto. El pueblo de Dios es el pueblo, el verdadero pueblo de Dios, el real pueblo de Dios, el que verdaderamente es el pueblo de Dios. En palabra y en hechos es el pueblo más pequeño de toda la tierra. Y ese pueblo Dios lo sacó de Egipto. En el año 1844, cuando hubo el chasco, quedaron muy pocos, bien pocos, y fueron expulsados de sus iglesias y fueron sacados de la cantera del mundo para formar el movimiento adventista que se organizó en 1863. 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. 10. Y que da el pago en su cara al que le aborrece y destruyéndolo y no lo dilatará,
al que le odia, en su cara le dará el pago. Acuérdense que Dios es un Dios personal, de frente. Dios no se esconde para dar el castigo. Dios siempre está ahí, sea para dar la bendición de la vida o sea para dar el castigo de la muerte. Siempre está presente, siempre está ahí y lo hará con pruebas. Cuando dice aquí que lo hará en la cara de ellos, quiere decir que lo presentará con pruebas para que no haya dudas de ninguna manera. Versículo 11. Después de todo esto, después de reconocer que Dios es el Dios verdadero y el Dios que dará bendición al que le obedece, pero castigará al que le aborrece, dice el 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. 12. Y será que si obedecieres a estos decretos y los guardares y los pusieres por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. 13. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. O sea que si obedecemos a Dios en todo lo que Él dice, nuestra recompensa no es en esta tierra. Esta promesa para este tiempo en el libro de Deuteronomio era para el pueblo de Israel literal allá, que iban a entrar a la tierra de Canaán. Pero estas promesas para el Israel espiritual de este tiempo es que si nosotros obedecemos a Dios en todo, tendremos la bendición de ir a la tierra prometida, de vivir en la tierra prometida. Vamos a estar en el cielo por 1000 años, pero después de los 1000 años, de poder vivir por la eternidad en la tierra renovada, donde ya no habrá más maldición. Pero eso es si obedecemos a Dios en todo. 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. 15. Y quitará Jehová de ti todas enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. ¿Qué pasará? Las plagas van a caer ¿sobre quién? Sobre los impíos, y el pueblo de Dios estará protegido de las plagas. Pero también toda enfermedad, cuando vayamos al cielo, cuando seamos renovados, cuando seamos transformados de esto mortal a lo inmortal, Dios quitará toda enfermedad. Pero es si le obedecemos a Él en todo. Romanos 5:12. Acuérdense que el llamado que Dios nos hace es obedecerle. Ese es el llamado que nosotros hemos presentado. Ese es el llamado que hemos visto en los últimos estudios que hemos tenido. Estos primeros días de abril, final de marzo, con el libro Testimonios para los Ministros y ahora con el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Llevamos unos cuantos temas hablando de la importancia a la obediencia a Dios, de la importancia de abandonar el pecado, de la importancia de ser un pueblo santo, separado, puro para Dios. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Por cuanto que todos ¿qué? Pecaron. ¿Por qué? Porque la descendencia de Adán es pecaminosa. Y todos nosotros nacimos con esa tendencia, con esa
con el pecado, no con el pecado original, no. Nosotros todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa, nacemos, dice la palabra de Dios, que nosotros no hay ninguno, ni uno bueno, que haga buenas las cosas. No hay ninguno justo. Por nosotros mismos no hacemos nada bueno. Por nosotros mismos no hay justicia. Nosotros somos justos por Cristo. A través de Cristo, a través de la justicia de Cristo, yo soy justo. Cuando yo tengo comunión con Dios, cuando el carácter mío se va perfeccionando, entonces esa comunión con Dios, esa influencia de Dios, ese carácter perfeccionado, entonces hacemos buenas obras en nombre de Cristo. Página 231, un mensaje a la iglesia moderna, segunda parte. Página 231 de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice así. Si ellos guardaban sus mandamientos, Dios prometía darles el mejor trigo y sacarles miel de la roca. Habría de satisfacerlos con una larga vida y mostrarles su salvación. A nosotros también, larga vida a través de la salvación de Cristo Jesús. Que Cristo ganó nuestro derecho a recibir la salvación por su vida perfecta, su muerte en la cruz del Calvario, y cuando salió vencedor de la tumba y dijo, yo soy la resurrección y la vida, ahí fue que Cristo nos ganó a nosotros el derecho, el regalo, los beneficios de la salvación. Y ahora nosotros tenemos que luchar para que nadie nos quite ese regalo de la salvación. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado, toda la tierra quedó maldita. Ahí no dice una porción de la tierra, no. Toda la tierra, después que salió de la mano de Dios, todo era bueno en gran manera. A solo era bendición, justicia, amor, misericordia. Pero tan pronto Adán y Eva pecaron, especialmente Adán, tan pronto Adán decidió obedecer a la mujer, a la serpiente a través de la mujer, el pecado entra al mundo y toda la tierra es maldita por el pecado que cometió Adán. Dice aquí, sigue diciendo en la página 231 para entrar a la 232. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y a la belleza. Si el pueblo de Israel hubiese obedecido a Dios, aquí dice que la promesa era que la tierra iba a ser restaurada a la fertilidad de antes y a la pureza y a la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo, y ellos habían de cooperar con él en su restauración, de modo que toda la tierra bajo el dominio de Dios llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. O sea, Dios quería bendecir al pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel fuera bendecido en toda la tierra. Pero el pueblo de Israel tenía que obedecer. Acuérdense que las promesas de Dios son condicionales. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros, así en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente.
¿Qué dicen los paganos de nosotros? ¿Qué dicen la gente del pueblo de Dios? El lugar donde nosotros tenemos la iglesia, en el pueblo donde nosotros tenemos la iglesia, ahí a nosotros como que no nos aprecian mucho como iglesia. ¿Por qué? Porque todos los años ellos tienen lo que se llama el Festival del Algodón y lo hacen en un sábado. Y ellos quieren que nosotros participemos de ese festival como iglesia que estamos allí en el pueblo. Pero en ese festival, el sábado ponen música de todo tipo, venden comida de todo tipo y hacen todo tipo de cosas que son, para Dios son abominación. Y yo le estaba diciendo a los hermanos que nosotros no podemos pertenecer a eso. Nosotros no podemos participar a eso. De hecho, se ha participado, yo no he estado, y han repartido literatura en ese sábado, en ese lugar, y nos cuenta el pastor que después da tristeza porque la mayoría de la literatura, de libros y todo, en la basura botado. Porque la gente no está en ese momento con la mente de ser evangelizado. De hecho, hoy tuvimos que salir temprano, a las 2 de la tarde terminamos todo, porque ya a las 3 iban a tener un festival musical, ahí al ladito de nuestra iglesia. Y estaban cerrando las calles. Porque Dios quiere un pueblo separado. Dios quiere un pueblo puro. Aunque no nos quieran, aunque la gente no nos acepte, la mayoría, siempre va a haber personas que van a preguntar, pero ven acá, ¿por qué esa iglesia no quiere participar de estas actividades? Y la gente van a venir a preguntar. Pero tenemos que mantenernos firmes y darle la razón. Es el día del Señor. Y en el día del Señor nosotros tenemos que hacer todo lo que honra a Dios. En el día del Señor no es para hacer nada que sea mi voluntad. El día del Señor, sábado, es para hacer solamente la voluntad de Dios. Solo la voluntad de Dios. Deuteronomio 4, 4 al 8. Deuteronomio 4, 4 al 8. Dice: mas vosotros que aferrasteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Mirad que yo he enseñado estatutos y derechos, tal como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerlas. 6. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. 7. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga a Dios tan cerca así como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos tan justos como esta ley que hoy pongo delante de vosotros? La gente tiene que ver nuestra felicidad y nuestro gozo al guardar la ley de Dios. La gente tiene que ver que la ley de Dios es una ley de gozo, una ley de amor, una ley de justicia, una ley de misericordia, una ley de libertad. El problema es que nosotros estamos presentando la ley de Dios al mundo con una vida cristiana mediocre. No lo presentamos con el gozo de tener a Cristo en nuestros corazones. Y por eso el mundo muchas veces ni siquiera quiere saber de nosotros. Página 232 de Palabras de Vida del Gran Maestro dice así:
Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaban el culto y el servicio verdadero de Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios, que nosotros ni siquiera tuviéramos que hablar nada. Que la gente solamente con ver cómo somos nosotros, cómo verdaderamente amamos a Dios, solamente con ver, la gente se iba a impresionar. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio por medio de las enseñanzas del sistema de sacrificios. O sea que aún el santuario era un sermón del Evangelio para todo el mundo, para todas las naciones que rodeaban al pueblo de Dios. O sea que, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que como pueblo de Dios, nosotros deberíamos ser el gozo y la luz para todas las naciones que nos rodean. Como pueblo de Dios, nosotros deberíamos ser gozo, alegría, misericordia en medio de todo lo que estemos pasando. Que la gente entienda que Dios tiene el control de nuestra vida. Y que la gente pregunte, pero ven acá, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces este sacrificio? Y le dice, mira, porque yo tengo un Dios que me amó tanto, que dio todo por salvarme a mí. Y yo lo menos que puedo hacer por Él es esto. Debería hacer más, pero esto es lo que puedo hacer ahora. Pero que lo digamos con ese gozo, con esa alegría. No lo digamos con pena, no. Dios lo hizo por mí, dio tanto por mí, y yo esto que estoy haciendo es lo único, lo mínimo, pero quisiera hacer más. Bienvenida hermana Ivette y hermana Asti. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificio, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran. Todos los que, como Rahab la cananea, ramera, y Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. Ustedes se imaginan allí a los espías en Jericó, con el peligro de ser encontrados y ser eliminados por el pueblo de Jericó. Y el mensaje que le dijeron a Rahab, mira, como tú has creído, como tú has aceptado, sin nosotros decirle nada. Fíjense que los espías no le dijeron nada a Rahab. Rahab había oído, hemos escuchado todo lo que su Dios ha hecho por ustedes desde que salieron de Egipto hasta hoy. El pueblo te tiene miedo, pero nosotros tememos a Jehová. Tememos. El pueblo de Jericó les tiene miedo, pero mi casa, Rahab y su casa, tememos a Jehová y queremos ser parte del pueblo de Dios. Y los espías dijeron, mira, pon algo rojo para que cuando venga la destrucción, todos los de tu casa serán protegidos. Pero Rahab decidió obedecer al verdadero Dios, no por lo que le dijeron los espías, sino por lo que habían escuchado que Dios había hecho por su pueblo. Y como su pueblo, en alegría, en gozo, ahora estaban entrando a la tierra prometida. Dice, todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido,
a medida que aumentara el número de los israelitas, página 233, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara al mundo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el evangelio, la verdad, toda la luz de Dios a través de la obediencia del pueblo de Israel fuera a todo el mundo, y el gozo, la misericordia, la justicia de Dios fuera por todo el mundo. Ese era el propósito que Dios tenía para su pueblo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Ese es el propósito de Dios en nosotros hoy. Que el mundo entero reciba la verdad del evangelio, pero una verdad que llame al mundo a venir a los pies de Cristo. Una verdad que no diga, no, tú eres muy pecador, vete, Dios no te acepta, tú eres muy pecador. No, Dios quiere que todos, incluyendo los adventistas del séptimo día, los católicos, los bautistas, adventistas del séptimo día de Reforma, los pentecostales, los del evangelio eterno, los de iglesia del advenimiento del tercer ángel, todos vayamos al arrepentimiento, porque todos somos pecadores. La única obediencia perfecta fuera de Cristo Jesús. Fuera de Cristo no ha habido ni habrá, sin la voluntad de Dios, obediencia perfecta. Fuera de Cristo, sin la voluntad de Dios, sin la fortaleza de Dios, sin que Dios quiera, no ha habido ni habrá obediencia perfecta en este mundo lleno de pecado. Después de la segunda venida de Cristo habrá obediencia perfecta. Estamos hablando ahora. Hasta que Cristo no venga, no ha habido ni habrá obediencia perfecta en esta tierra fuera de la de Cristo. Sigue diciendo la 2:33. Dios deseaba colocar todas las naciones bajo su gobierno misericordioso. Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó al hombre para la felicidad y anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo. Desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Vamos al libro de Isaías, capítulo 5, versículos 3 al 7. Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 3 al 7. Dice, voy a verificar nuevamente, vamos a ver. Isaías 5, 3 al 7 dice, al capitán, perdón, no sabía, ahora sí. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Se acuerdan de lo que leímos la semana pasada acerca de la viña? Acuérdense que esto es una amonestación a la iglesia, pero está hablando acerca de la viña que dio uvas silvestres. El pueblo de Israel que dio uvas silvestres. Estamos hablando acerca de esa parábola, de la viña que hizo el jefe de la viña. Escogió una viña, escogió un pueblo, le puso una muralla alrededor. ¿Qué era? La muralla, la ley de Dios. Le puso una torre. ¿Cuál era la torre? El templo, el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo. Y cuando fue a buscar uvas, ¿qué encontró? Uvas silvestres. ¿Y qué más yo haré? Dice el Señor. 5. Os mostraré pues ahora lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré su vallado, le quitaré la ley, y será consumida.
derribaré su cerca y será hollada. Año 70. ¿Por qué? Porque el pueblo desobedeció la ley de Dios. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios hoy? ¿Estamos obedeciendo la ley de Dios? ¿Estamos amándonos unos a los otros? ¿O estamos siempre buscando alguna excusa para encontrarle algo mal al hermano? ¿O estudiamos la Biblia para contradecir a alguien? ¿O estudiamos la Biblia buscando lo que debo hacer para mi salvación y para ayudar a otros para la salvación? Eso es lo que debemos hacer. Versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué quiere decir eso? Que ya como nación ya no son el pueblo de Dios. Que ya Israel no es tierra santa. Eso que están diciendo, que las profecías cuando hablan del monte santo es Israel, no. Ya como nación, como ciudad, como ese territorio, ya no es santo para Dios, es un lugar común y corriente. Ahí no hay santidad ninguna. Por eso la mensajera del Señor dice que nosotros no debemos gastar ni un penny en visitar la así llamada Tierra Santa. Que todo dinero que se gaste yendo a esos lugares es dinero malgastado. Y tendremos que dar cuenta a Dios de eso. Dice el 6. Haré que quede desierta, no será, el 7. Ciertamente a la viña de Jehová, de los ejércitos de la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios hoy? ¿Hay justicia? ¿O lo único que hay es envidia? Envidia, odio, rencor, malos pensamientos, disensiones, discordias. ¿Qué va a tener que hacer Dios si nosotros seguimos así? Aquí dice, en Isaías dice que la podaría y la quitaría todo y no sería podada, abandonaría, ya no son mi pueblo. En el libro de Apocalipsis dice que la vomitaré de mi boca y ya no será mi pueblo. Porque para nosotros ser pueblo de Dios tenemos que volver a la condición de Filadelfia. Por tanto, vuélvete a tu primer amor. Porque la condición laodicense, si seguimos en la condición laodicense, nos vamos a perder porque nos va a vomitar de su boca. Pero yo tengo que volver a esa condición de Filadelfia, donde Cristo está dentro de la iglesia. Porque la condición laodicense, Cristo está afuera llamando para que le abran la puerta. No es que va a volver la iglesia de Filadelfia, no. Es que nosotros volvamos a la condición de Filadelfia. Porque en la condición laodicense no somos el pueblo de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 21. Y yo te planté como vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vid extraña? Ahí me mandaron un video de una iglesia adventista de morenos danzando, brincando, saltando, vestidos como en el tiempo de Jesús, danzando, bailando, saltando en la iglesia. El otro día me enviaron un video de los conquistadores haciendo lo mismo, danzando, bailando dentro de la iglesia en sábado. El Señor nos plantó para dar uvas buenas y estamos dando uvas silvestres. Pero eso está ocurriendo en todo movimiento. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos cegados. Nos sentimos, ay, estoy aquí, esta sí es la verdadera iglesia, no importa, aquí no hay problema. No.
No. Porque el pueblo de Dios obedece a Dios en todo. Sin preguntar, sin poner excusas. Es a Dios y solo a Dios. Solo a Dios. Y cuando hablamos Dios, acuérdense, tres, son los tres, hay que obedecer a los tres. A los tres, porque la obediencia al Espíritu Santo es aceptar su llamado al arrepentimiento. Cuando yo no acepto el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento, estoy desobedeciendo a Dios, así como dijo Pedro, le dijo a Ananías y Zafira. Estaban desobedeciendo a Dios porque habían rechazado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 10, versículo 1. Israel es una viña vacía que da fruto para sí mismo. Conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus imágenes. Estamos trabajando para nosotros mismos, para nuestro gusto, para nuestro deleite, para nuestro gozo. Nosotros no estamos obrando para hacer la voluntad de Dios. Y es así. No lo estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando para nuestro gozo, para nuestra voluntad, para nuestra alegría, para mí, para el yo, para que no hablen mal de mí, para que la gente me trate bien, para no caerle mal a la gente. Por eso estamos obrando. Pero Israel no cumplió el propósito de Dios. ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? Daniel 8. Daniel 8, déjeme ver. 11 y 12. Déjame ver si es verdad. Tito, por favor. Creo que cometí un error aquí. Vamos a ver. No, es Deuteronomio 8, 11 al 20. Ahora sí. Deuteronomio 8, 11 al 20. Dice así. Dice así: guárdate de que no te olvides de Jehová tu Dios, dejando de observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 12. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que mores. 13. Y se multipliquen tus vacas y tus ovejas, y se multiplique la plata y el oro, y todo lo que tuvieres se te aumente. 14. Y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de tus siervos. Está todo bien, estamos en prosperidad, tenemos todo y nos olvidamos de Dios. Pero tan pronto las cosas se ponen un poquito malas, enseguida nos acordamos de Dios. Y Dios dice: no hagas eso. Acuérdate que todo lo que tú tienes, dale gracias a Dios, porque de ti mismo tú no haces nada. Sigue el 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. 17. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fortaleza de mi mano me ha traído esta riqueza. No te olvides de Dios. 18. Antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. 19.
Mas será que si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a los adorares, yo testifico hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. 20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Sigamos celebrando la Navidad, sí, y sigamos haciendo programas musicales en la época navideña, sí, sigamos haciendo todo eso. No, es que tenemos que aprovechar la época, porque en la época navideña la gente está susceptible para escuchar el Evangelio de Dios. Y durante todo el año no. Porque durante todo el año lo único que se hace es palabrería. Pero llega la época navideña y ahora sí la gente ahora sí podemos predicar del Evangelio, porque la gente está dispuesta a escuchar. Y en la Semana Santa también, porque la gente tiene el corazón abierto para entender la vida de Cristo, la crucifixión y todo eso de Cristo. ¿De verdad? Sigamos haciendo lo que el mundo hace. No importa, vamos a hacer lo mismo que el mundo hace. Y vamos a olvidarnos que Dios dijo que somos un pueblo santo adquirido por Él a precio infinito. Y cuando vayamos ante Cristo y nos presentemos como su pueblo, va a decir, no, yo a ti no te conozco. Porque mi pueblo no hace las cosas del mundo. Mi pueblo hace mi voluntad. Mi pueblo no hace la voluntad del mundo. Y nos queremos llamar el pueblo de Dios, viviendo como el mundo. Dice aquí, mediante Moisés el Señor había presentado delante de su pueblo el resultado de la infidelidad. Al rehusar guardar su pacto, se habían de apartar de la vida de Dios y su bendición no podía venir sobre ellos. Voy a volver a leer eso, pero miren ahora cómo va a decir. Mediante la palabra de Dios, el Señor ha presentado delante de el pueblo, el movimiento adventista del séptimo día, el resultado de la infidelidad. Al rehusar guardar el pacto, la ley, el mandato, la voluntad de Dios, nos hemos apartado de la vida de Dios y sus bendiciones no podrán venir sobre nosotros. Porque somos el Israel moderno. Tenemos que leer como si fuera escrito para nosotros. Dejemos de pensar que lo que la Biblia se escribió es solamente para ese Israel de allá. No. Esto es para nosotros hoy. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 4. Jeremías 7, 4. No confiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Si tú no perteneces al ministerio de la iglesia del advenimiento del mensaje de los tres ángeles, te vas a perder, porque aquí se está predicando la verdad. Pero espérate, si tú no perteneces al ministerio del evangelio eterno o la voz del evangelio eterno, te vas a perder, porque aquí sí se predica la verdad. Espérate un momento, si tú no perteneces a la iglesia adventista del séptimo día, te vas a perder, porque esta es la iglesia verdadera. Espérate un momento, si tú no perteneces a la iglesia adventista, movimiento de reforma, a la iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma, te vas a perder. Mentira. Si yo no hago la voluntad de Dios, si yo no vivo conforme a todo lo que Dios ha dicho en su palabra, yo me voy a perder. Si yo sigo viviendo y haciendo las cosas del mundo, yo me voy a perder. Página 234. La advertencia no fue tenida en cuenta por el pueblo judío,
Se olvidaron de Dios y perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. Las bendiciones que habían recibido no proporcionaron ninguna bendición al mundo. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos y robaron a sus prójimos la dirección religiosa y el ejemplo santo. A semejanza de los habitantes del mundo antediluviano, siguieron todos los pensamientos de su mal corazón. ¡Wow! ¿Con quién está comparando Dios a su viña? A los antediluvianos. ¿Con quién nos comparará Dios a nosotros que decimos ser su pueblo? Así ellos hicieron aparecer como una farsa las cosas sagradas, diciendo: templo de Jehová es este. Mientras que al mismo tiempo representaban indebidamente el carácter de Dios, deshonrando su nombre y profanando su santuario. Es que lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Cada sábado que el pueblo de Dios dice que están adorando a Dios, pero están celebrando el día de la mujer, el día del pastor, el día del niño, el día del conquistador, el día de esto, el día de lo otro, estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Templo de Jehová es este, templo de Jehová es mentira. Es templo de cualquier otra cosa menos de Jehová. Lo siento mucho, pero es la verdad. Es el día del Señor, de nada más. Usted quiere celebrar un día de la mujer, hágalo el domingo. Conquistador, haga un domingo. Haga una actividad domingo. Olvídese de hacer actividades para todo eso en sábado. Eso tiene que acabarse. Y si usted está en una iglesia que están celebrando eso, levántese. Como hijo de Dios, como trompeta, llamando el pecado por su nombre. Si no lo quieren escuchar, haga como los apóstoles. Sacuda sus sandalias y váyase. Porque ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí está otro espíritu. Me alegra porque el pastor de nuestra iglesia ha dicho que el día que eso ocurra en el movimiento de reforma, el primero que se va a hacer, y yo le digo, yo le sigo los pasos. Porque no podemos estar donde se está rompiendo, donde se está violando, donde se está burlando el nombre de Jehová. Pero no salgamos para buscar poder en otros lugares. No. Busquemos un lugar, un pueblo, donde se esté haciendo lo de Jehová. Busquemos un lugar donde la gente sincera esté buscando hacer la voluntad de Jehová. No por la fama, no. Donde la humildad se reconozca. Donde haya humildad. Donde haya santidad, donde haya el reconocimiento de que Jehová es uno solo, uno, y lo demás, nada. Sigue diciendo, página 234. Los labradores que habían sido encargados de la viña del Señor fueron infieles a la confianza depositada en ellos. Los sacerdotes y los maestros no fueron fieles instructores del pueblo. ¿Quieren a los labradores? Los líderes. ¿Qué está pasando con los pastores hoy? ¿Qué están enseñando los pastores adventistas hoy? No mantuvieron delante de él la bondad y la misericordia de Dios y su derecho a su amor y servicio. Estos labradores buscaron su propia gloria. Deseaban apropiarse de los frutos de la viña. Tenían el propósito de atraer la atención y el homenaje hacia sí.
El pecado de estos dirigentes de Israel no era como el pecado de un transgresor vulgar. Ellos estaban colocados bajo la más solemne obligación hacia Dios. Se habían comprometido a enseñar aún así, dice Jehová, y a manifestar estricta obediencia en su vida práctica. En vez de hacer esto, pervertían las escrituras, colocaban pesadas cargas sobre los hombres, estableciendo ceremonias forzosas en todos los asuntos de la vida. El pueblo vivía en una inquietud continua, pues no podía cumplir con los requisitos impuestos por los rabinos. Cuando vieron la imposibilidad de guardar los mandamientos hechos por los hombres, se tornaron descuidados respecto a los mandamientos de Dios. Una vez un pastor me dijo a mí, mira, yo era el primer anciano de la iglesia. Me dijo, hermano Ramón, de ahora en adelante, todos los miércoles solamente se puede utilizar los libros escritos por Alejandro Bullón. No se puede utilizar otra cosa. Y si no hay nadie, usted pone un DVD o un CD o algo que ya ahí están mensajes de 15 a 20 minutos puestos por el pastor Alejandro Bullón. Y yo dije, no, porque Alejandro Bullón no es Dios. Y me dijo, si no haces eso, te voy a llevar a la junta. Y yo, lléveme a la junta, que usted va a dejar de ser pastor. Porque no es pecado yo negarme a poner a un hombre por encima de Dios. Aquí se va a hacer lo que dice Jehová. Y los miércoles se va a estudiar la palabra de Dios, no lo que diga un hombre. Me quitaron mi ancianato porque quisieron obligar. Y eso está ocurriendo hoy en nuestras iglesias. Si usted no hace lo que dice el pastor, le quitan los cargos y lo pueden llevar a la junta y acusarlo. Página 235. El Señor le había enseñado a su pueblo que Él era el propietario de la viña y que todas sus posesiones le habían sido confiadas a fin de que fuesen usadas para Él. Pero los sacerdotes y los maestros no realizaban su sagrado oficio como si hubieran estado manejando la propiedad de Dios. Le robaban sistemáticamente los medios y las facilidades confiadas a ellos para el adelanto de la obra. Su avaricia y ambición hacían que fuesen despreciados aún por los paganos. Así se le dio ocasión al mundo gentil de interpretar mal el carácter de Dios y las leyes de su reino. Dios soportó a su pueblo con corazón paternal. Bienvenida hermana Ani Vélez, llegó tarde, estamos terminando. Lo construyó con misericordias dadas y misericordias retenidas. Pacientemente le presentó sus pecados y con tolerancia esperó su reconocimiento. Fueron enviados profetas y mensajeros para que insistiesen ante los labradores en las demandas de Dios, pero en vez de ser bienvenidos, fueron tratados como enemigos. Los labradores los persiguieron y los mataron. Dios todavía envió otros mensajeros, pero ellos recibieron el mismo trato que los primeros, solo que los labradores mostraron aún más un odio más resuelto. Con último recurso, Dios envió a su Hijo diciendo, tendrán respeto a mí, pero su resistencia los había vuelto vengativos y dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Entonces nos dejará gozar de la viña y hacer lo que nos plazca con el fruto. ¿Cuántas oportunidades le dio Dios a su pueblo? Muchísimas. ¿Cuántos profetas llamaron al pueblo para que se volvieran a Dios? Muchísimos. Busquen, todos los profetas lo único que hacían era llamar al pueblo a volverse a guardar la ley de Dios. Pero el pueblo no quiso, los líderes no quisieron y mataron a los profetas, mataron a los mensajeros y después mataron al Hijo de Dios. ¿Qué están haciendo hoy con aquellos que se están levantando para llamar al pueblo al arrepentimiento, para llamar al pueblo a que lo volvamos a Dios? ¿Qué está pasando con esa gente?
¿Qué está pasando con la gente que está llamando al pueblo a volverse a la dieta original, a abandonar las comidas de este mundo, a abandonar la vestimenta de este mundo, a abandonar la forma de adoración de este mundo? ¿Qué está pasando con esa gente? Espiritualmente, físicamente no los están matando, pero los están matando casi espiritualmente porque los están eliminando de los privilegios que tienen aquellos que no les importa lo que el pueblo haga. Página 235 y 236 estamos terminando. Los gobernantes judíos no amaban a Dios, por lo que se apartaron de él y rechazaron todos sus ofrecimientos de hacer el justo arreglo. Cristo, el amado Hijo de Dios, vino para presentar las demandas del dueño de la viña, pero los labradores le trataron con marcado desprecio, diciendo: este hombre no nos gobernará. Tenían envidia de la belleza del carácter de Cristo. La forma de enseñar que Cristo tenía era muy superior a la de ellos y temían su éxito. Él los reconvino, desenmascarando su hipocresía y mostrándoles los resultados seguros de su proceder. Esto los irritó hasta la locura. Se sentían requemados bajo los reproches que no podían acallar. Aborrecían la elevada norma de justicia que Cristo presentaba continuamente. Veían que sus enseñanzas les estaban colocando en el lugar en donde su egoísmo iba a quedar al descubierto y determinaron matarlo. Yo estoy pasando por eso hoy. Literalmente, yo estoy pasando por esta experiencia en este momento. Y el Señor sabe de lo que estoy hablando. Aborrecían su ejemplo de veracidad y piedad y la elevada espiritualidad revelada en todo lo que él hacía. Su vida entera era un reproche para el egoísmo de ellos. Y cuando se presentó la prueba final, la prueba que significaba obediencia para vida eterna o desobediencia para muerte eterna, rechazaron al Santo de Israel. Cuando se les pidió que escogieran entre Cristo y Barrabás, clamaron: suéltanos a Barrabás. Y cuando Pilato preguntó: ¿qué pues haré con Jesús?, gritaron ferozmente: crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar?, preguntó Pilato. Y los sacerdotes y magistrados de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta: no tenemos rey sino a César. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en la exclamación apasionada: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. ¿Estará pasando lo mismo en nosotros? ¿Estará pasando lo mismo en el pueblo de Dios? ¿Estaremos rechazando los mensajeros de Dios? ¿Estaremos rechazando la mensajera de Dios? Porque el espíritu de profecía nos dice a nosotros que debemos abandonar lo que yo no quiero abandonar. Porque nos está llamando que nos volvamos al camino correcto. Por eso se estará rechazando y eventualmente vamos a rechazar la Biblia y eventualmente rechazaremos a Cristo. Como hizo el pueblo de Israel. ¿Rechazó a quién? A los profetas. Rechazó a Juan el Bautista, el segundo Elías, y después rechazó la Escritura, rechazó a Juan el Bautista y rechazaron a Cristo y lo mataron. Pasará lo mismo con nosotros. Apocalipsis 5:13. Apocalipsis. Y terminamos con este pasaje y este párrafo que voy a leer. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Y termino leyendo. Así hicieron su elección los dirigentes judíos
Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo o vengativo, aparecerá esta decisión delante de ellos en el día en que el libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Ese librito que aparece en Apocalipsis 5, que nadie puede abrir, que nadie podía abrir, ni aun el Padre que lo tenía en la mano. El único digno de abrir ese librito era el Cordero de Dios. ¿Y saben lo importante de ese librito? Que en ese librito está el testamento. Ahí está todo lo que está escrito, lo que ha pasado en este mundo. Y ahí está escrito lo que van a recibir los salvos y lo que van a recibir los que rechazaron a Jesús. Yo espero que en ese librito, cuando se abra, esté escrito que nosotros somos dignos de estar con el Cordero, con el león de la tribu de Judá, por toda la eternidad. Que Dios nos ayude a que no seamos como el pueblo de Israel antiguo, que rechazó al Señor. Que hoy nosotros podamos levantarnos como lo hizo Isaías. Y cuando el Señor diga, ¿a quién enviaré? ¿Y quién haré que vaya para que lleve el Evangelio? Nosotros podamos levantarnos sin temor, sin miedo, y decir, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente estamos ante tu presencia para darte gracias. Para darte gracias porque hemos podido estudiar tu palabra. Porque hemos podido entender que en tu palabra hay un llamado para que volvamos ante tu presencia. Que no rechacemos ese llamado. Que no rechacemos tus mensajes, tus mensajeros. Que no rechacemos tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu justicia. Pero especialmente que no rechacemos a tu Hijo amado, Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Que podamos levantarnos como un pueblo para poder llevar las bendiciones que tú nos has dado a un mundo que perece, que las necesita. Que podamos ayudarte para que las personas conozcan de este Evangelio y puedan recibir la salvación que gratuitamente tú has ofrecido a todo el mundo, pero que solamente la recibirán aquellos que la pidan. En tus manos pongo a Ernest Philip, nuestro hermano de la iglesia, que su esposa está a punto de venir y encontrarse nuevamente después de tantos años. Ayúdalo con su familia, entra en su mente, en su corazón, para que él pueda aceptar tu voluntad siempre. A la hermana Annie, a la hermana Astrid, a la hermana Ivette. Ivette allí en su soledad, en su hogar, acompáñala, dale paz, dale consuelo. Dale compañía y abrázala en este momento para que ella pueda sentir ese gozo y esa paz. La hermana Annie Vélez, que no la vemos hace años, la recordamos con cariño allá en la Florida con su familia, que también sabemos que estará pasando por dificultades. La ponemos también en tus brazos de amor para que tú la acompañes a ella con su esposo y a sus hijos. La hermana Astrid también la ponemos en tus brazos de amor. Señor, la gente ya no quiere escuchar tu palabra. La gente está siguiendo hombres que lo único que buscan es fama, lo único que buscan es dinero y se hacen llamar cristianos.
Ayúdanos, Señor, a reconocer para que podamos solamente seguirte a ti y olvidarnos de seguir a hombres. Gracias por este sábado. Acompáñanos ahora al comenzar una nueva semana y que tu nombre siempre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una buena semana. Que el Señor los acompañe y que siempre nos acordemos que somos de Dios, que le pertenecemos a Él, que somos su pueblo y como su pueblo Él requiere que nosotros le obedezcamos en todo. Y acuérdate siempre este llamado: hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.